Me alegro saludarles nuevamente, apreciados amigos, hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo. Que el Señor les bendiga, que Dios les guarde. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Hoy estudiaremos un tema muy importante que tiene que ver con nuestro mediador. ¿Quién es nuestro mediador? ¿Quién trabaja por nosotros hoy en el reino de los cielos? Para responder todas estas preguntas, por ello estudiaremos este importante tema, así que quédate con nosotros para que estudiemos juntos. Allí donde estás, les pido a que me acompañen en una oración. Querido Dios que estás en el cielo, gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Oramos, oh Padre, para que nos dirijas, para que nos des sabiduría y que el Espíritu Santo sea quien dirija este estudio. Todas las personas que están conectadas, Señor, viendo esta transmisión, bendícelas y permite, Señor, que este mensaje sea de gran bendición para nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén. En la actualidad hay muchas personas que están confundidas en cuanto al mediador de la raza humana. ¿Quién es el que está mediando hoy por nosotros en el reino de los cielos? Por ello veo de gran importancia que estudiemos juntos la palabra de Dios para que vayamos resolviendo varias preguntas, varias dudas, y queremos hacerlo en base a las Sagradas Escrituras. Así que acompáñame en primer lugar al Evangelio de Mateo y vamos a leer el capítulo 2, el versículo 11. Así dice el texto bíblico. Al entrar en la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Lo primero que quiero que tengas en cuenta es que desde que Jesús nació en esta tierra al hacerse hombre, ya la Biblia dice que lo adoraron. No la adoraron, porque nunca se registra en la Biblia que se le brindó adoración a ningún ser humano. A María nunca se le adoró en la Biblia. Aquí no dice que la adoraron, sino lo adoraron. Adoraron al niño. Por lo tanto, es bueno que tengamos presente esta parte inicial de los evangelios para tener claro el panorama general de nuestro mediador. Allí mismo en Mateo, el capítulo 1, la Biblia dice, versículos 24 y 25. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La Biblia es clara. Algunos enseñan que María tuvo una virginidad perpetua y la Biblia no enseña eso. La Biblia lo que enseña es que José no estuvo con María mientras estuvo embarazada de Jesús. Por lo tanto, el texto bíblico afirma que la conoció después que dio a luz a su hijo primogénito. Es decir, después que tuvo a Jesús, después que dio a luz a Cristo Jesús, allí José sí conoció a María. Algunos se preguntan qué significa esa expresión conocer, porque ellos sí se conocían, ellos se hablaban, ellos estaban comprometidos para casarse y dice que la conoció. ¿Qué significa la expresión bíblica la conoció? Acompáñame al libro del Génesis, el capítulo 4, el versículo 1. Mira lo que enseña el texto bíblico. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Escucha bien lo que dice el texto bíblico. Adán y Eva, también dice la Biblia que Adán conoció a Eva. ¿Y qué pasó después que conoció a Eva? Tuvieron a Caín. ¿Ya sabes por dónde va el asunto o no? Claro que sí, tuvieron intimidad sexual, tuvieron relaciones. En el caso de Adán y Eva, tuvieron a Caín. Y en el caso de José y de María, después que tuvieron a Jesús, después que María tuvo a Jesús, que fue concebido por el Espíritu Santo, allí sí José conoció a María. Es decir, no hubo una virginidad perpetua como algunos dicen. Y es bueno que vayamos resolviendo estas dudas bíblicas. Quiero invitarte a que sigamos en el estudio de la palabra de Dios. Allí dice Lucas, el capítulo 1, versículos 46 y 47 lo siguiente. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Amén. Me encanta lo que dice la palabra de Dios, porque el texto bíblico dice, engrandece mi alma ¿a quién? Al Señor. Es decir, María reconocía a Jesús como su Señor, reconocía a Dios como su Señor
Y la última expresión es la más extraordinaria. Dice allí Lucas 1, 46 y 47, y en Dios mi Salvador. Amén. Es decir, María reconocía que Jesús también era su Salvador. Por lo tanto, el Salvador vino a salvar a pecadores. Algunos enseñan que María fue inmaculada y resulta que el texto bíblico enseña que María sí reconoció a Jesús como su Salvador, por lo tanto necesitaba confesar, necesitaba un Salvador. ¿Qué quiero decirte con eso? Que María también pecó igual que tú y yo. ¿De dónde sacamos eso? Lo primero es lo que acabamos de leer, que ella reconoció a Jesús como su Salvador. ¿Dónde encontramos eso? Te lo acabé de mencionar, está en Lucas 1, 46 y 47. Pero el texto bíblico también da otras explicaciones. Dice allí Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, y cuando habla de todos, todos. Por lo tanto, todo ser humano, toda persona que vive en esta tierra ha pecado, y dice la Biblia que desde el vientre venimos ya con ese virus. En pecado me concibió mi madre. El único que nunca pecó, que estuvo en esta tierra, fue Cristo Jesús, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, la Biblia enseña que todos, y dentro de ese todo, también incluye a María y a todos. Dice la Biblia allí también en 1 de Juan 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Decir que no tenemos pecados es un error terrible, porque nos engañamos a nosotros mismos y ya pecamos, porque echamos mentiras. Todos somos pecadores. Por lo tanto, no hay fundamento bíblico para probar que María nunca pecó, que María era inmaculada, nada de eso. Fue una mujer de Dios, fue una mujer fiel a Dios, Dios la utilizó, pero también necesitaba un Salvador que se llama Cristo Jesús. Tengámoslo en cuenta porque ahorita más adelante vamos a ver la importancia de lo que estamos estudiando. Dice la Biblia además en Daniel capítulo 8, versículo 11, lo siguiente. Escuche lo que dice el texto bíblico. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. La Biblia enseña aquí que hubo una dificultad. Cuando dice aquí que aún se engrandeció, está hablando del cuerno pequeño. El cuerno pequeño de Daniel 7 y de Daniel 8 se engrandece contra el príncipe. El príncipe bíblicamente es Miguel y Miguel bíblicamente es Jesús. Por lo tanto, el cuerno pequeño se está metiendo con el mismo Jesús. Y la Biblia dice que echó por tierra el continuo. Es decir, el trabajo sacerdotal de Cristo Jesús. La obra mediadora que Jesús hace en el cielo por ti y por mí. Desde que Jesús ascendió, después que Jesús resucitó, asciende al cielo para trabajar para nuestra salvación. Dice allí que el cuerno pequeño, este poder, trataría de echar por tierra todo el trabajo mediador de Cristo Jesús. ¿Y cómo puede suceder eso? Si es que Jesús está en el cielo y nosotros estamos acá en la tierra. ¿Saben? La Biblia lo enseña. Te invito a que leamos allí lo que dice la palabra de Dios en primer lugar, Isaías capítulo 9, versículo 6. Necesitamos dejar claro cuál es el príncipe que la Biblia enseña. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sabes de quién está hablando allí el profeta Isaías, sí o no? Nada más y nada menos que del mismo Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando Daniel 8:11 dice que se engrandece contra el príncipe, se está engrandeciendo, metiéndose con el mismo Cristo Jesús. Y es importante que lo tengamos en cuenta, que el mediador es Cristo. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo es que están tratando de echar por tierra el santuario? Dice la Biblia allí en Juan, el capítulo 14, el versículo 13, lo siguiente. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
La tradición nos ha enseñado que debemos de pedir o rezar a María y a los santos. Y en la Biblia en ninguna parte revela eso. La Biblia sí dice que Jesús mismo lo dijo. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Es decir, ¿en el nombre de quién? De Jesús. En el nombre de Jesús es que debemos pedir. Yo lo haré, dice la Biblia. Por lo tanto, echar el santuario por tierra es decirle a la gente que no pida en el nombre de Jesús, sino en nombre de santos, entre comillas, y de María, cuando la Biblia no enseña eso. Están tratando de echar por tierra la obra de Cristo como nuestro mediador. Pero hay algo más. Dice allí el texto bíblico. En el Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Me encanta este texto, porque el Evangelio de Juan es el que presenta a Cristo Jesús como Dios, es el que presenta al Padre y también presenta al Espíritu Santo. Es el Evangelio que más habla de la deidad bíblica, porque allí dice la Biblia, Jesús habla, yo rogaré al Padre. Yo, hablando Jesús, rogaré al Padre que envíe a otro consolador. Hay 3 personas allí. Quiere decir que Jesús, cuando terminó su ministerio en esta tierra, asciende al cielo y envía al consolador, es decir, a su representante en esta tierra. La forma en que están echando por tierra el santuario también es decir que el representante de Jesús en esta tierra es el Papa. Y la Biblia no lo enseña. Recuerda lo que dice Mateo 28. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién lo dijo? Jesús. La autoridad la tiene Cristo. Y la Biblia dice que yo os rogaré al Padre para que os dé otro consolador. ¿Qué quiere decir con esto, apreciado amigo y hermano que me escuchas? Que el representante de Cristo en esta tierra se llama el Espíritu Santo. No es un ser humano, no es ningún hombre. Yo os rogaré para que Él esté con vosotros. Y si ustedes siguen leyendo allí Juan capítulo 14, vas a notar que el evangelista, mismo Jesús dijo, no os dejaré huérfanos. Es decir, es el Espíritu Santo el que trabaja en esta tierra mientras Jesús intercede por nosotros en el reino de los cielos. Debe quedarte claro este concepto para que no seas engañado. Dice el texto bíblico, además, allí en el Evangelio de Mateo, ya lo leímos de Juan, voy a leerles un texto, más bien lo que dice un libro llamado Manuscritos Inéditos, el tomo 5, la página 119. Escucha bien lo que dice este párrafo. Aquí se nos enseña que el ser humano finito no ha de situarse donde debe estar Dios. No se le ha de honrar como Dios, ni inclinarse ante Él. Es decir, el texto allí nos dice, Manuscritos Inéditos, el tomo 5, nos enseña que ninguna persona se debe inclinar ante un ser humano. No se le debe tratar como Dios, porque Dios no ha dado esa orden y esa autoridad a ningún ser humano. Recuerda ese párrafo, Manuscritos Inéditos, tomo 5, la página 119. Es decir, debemos postrarnos a adorar solo a nuestro Dios, solamente a Cristo Jesús, solamente a Dios. Es claro lo que dice la Biblia. El santuario quiso ser echado por tierra, pero la Biblia todavía deja claro que solamente se debe adorar a Dios y no a ningún ser humano. Por lo tanto, lo que llevamos hasta aquí es, primero, la Biblia enseña que solamente se debe adorar a Dios. Además enseña que debemos pedir en el nombre de Jesús y que el representante de Cristo en esta tierra es el Espíritu Santo. Qué bueno saber que la Biblia es clara y que no estamos solos. Dios sigue con nosotros y el Espíritu Santo sigue conmoviendo, transformando, llamando a las personas a los pies de Cristo Jesús. Quiero que sigamos estudiando una parte más sobre el santuario fue echado por tierra y el continuo será quitado, de Daniel 8:11. Dice Hebreos, el capítulo 7, versículo 27. Atento a lo que dice la palabra de Dios, Hebreos 7:27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo,
porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén. Me encanta lo que dice la palabra de Dios. Es claro el texto bíblico. ¿Cuántas veces necesita morir Jesús entonces? Una sola vez. Una sola vez y para siempre, dice la Biblia, fue suficiente para la salvación de la raza humana. También la forma de echar el sacrificio de Jesús por tierra y el santuario por tierra, es decir, que en cada santuario, en cada templo, se practica la muerte literal de Cristo Jesús. Y que por medio de la Eucaristía usted está comiendo literalmente el cuerpo de Cristo y el vino literalmente la sangre de Cristo, y eso no es así. Jesús no necesita morir cada vez que ustedes se reúnan. La Biblia dice que Él murió una vez y para siempre, y es bueno que lo tengamos en claro que su muerte es suficiente para salvarnos a todos. Aún a usted que me está viendo, que no ha entregado su vida a Jesús, la muerte de Cristo es suficiente para darnos la salvación. Es claro. La Biblia es certera al enseñar que el único Salvador es Cristo Jesús. No necesita morir varias veces, una sola vez fue más que suficiente. Y quiero que leamos un párrafo más, un texto más allí, porque hay un punto más con que se ha tratado de echar por tierra el trabajo de Jesús como nuestro mediador. Dice allí el libro de Salmos, el capítulo 32, versículo 5. Salmo 32, 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Escuche bien, hermano que estás aquí, amigo que estás escuchando la palabra de Dios, escuche el texto bíblico. Confesaré mis pecados a Jehová, confesaré mis pecados a Dios. La Biblia enseña que es el único que puede confesar pecados. Si tú has leído el Evangelio de Marcos, el capítulo 2, la Biblia dice que Jesús enseñó para que sepan que yo tengo autoridad para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, toma tu lecho y anda. ¿Tenía autoridad y tiene autoridad Jesús para perdonar pecados o no? Sí, también es Dios. Pero aquí hay algo importante y es que hoy la gente le han enseñado que debe confesar sus pecados a seres humanos, que debe ir a confesarse con otro hombre. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que hay que confesar nuestros pecados es a Dios. Es el único que puede perdonarnos. ¿Cómo te va a perdonar otro ser humano que es pecador igual que tú y yo? No somos capaces ni con nuestros pecados. ¿Qué vamos a ser capaces con perdonar a otros? Actualmente se han inventado muchas cosas para perdonar pecados entre comillas. Ya se perdona pecados a domicilio. Si usted no quiere salir de su casa, a su casa van y le perdonan los pecados. Han sacado una aplicación con la tecnología que usted puede descargar una aplicación y allí confesar sus pecados y le envían un mensaje donde le dice estás perdonado. Imagínate hasta dónde hemos llegado. La Biblia enseña que solamente el que perdona pecados es Dios. Eso debe quedarle claro. Pero hay algo más triste y es que le han enseñado a la raza humana que el intercesor o el mediador de nosotros es María. Y la Biblia tampoco enseña eso. Dice la Biblia allí en 1 de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 5. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios. Eso la Biblia enseña. Pero la Biblia dice también que ese Dios, ese único mediador se llama Jesucristo. No es ningún ser humano, no es María tampoco. Así que no se te olvide, ¿quién es nuestro mediador? Se llama Cristo Jesús. Él todavía está intercediendo por nosotros, mediando por nosotros para que tú y yo seamos salvos. No te dejes engañar. No puedes estar por allí con una venda en los ojos clamando y orando a personas que no tienen vida. La Biblia enseña que Jesús es nuestro único mediador. Me encanta lo que dice la palabra de Dios. Qué gran bendición. Dice el texto bíblico, allí, 1 de Timoteo 2:5, el único mediador entre Dios y los hombres. Quería hacer el énfasis también en esta parte, porque cuando habla de único es que no hay más. Entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra, esa escalera también en el tiempo de Jacob simbolizaba la intercesión de Cristo Jesús. El que junta el cielo y la tierra es Cristo. Por ello Él se hizo hombre.
Él estuvo en esta tierra. Él sabe las dificultades que tú y yo tenemos. Pasó por dificultades. Por lo tanto, Él sí nos comprende. Por eso es nuestro mediador. Por eso es nuestro abogado. Por ello Él está por nosotros en el cielo intercediendo. Qué bueno que lo sepamos. Hay un texto del Espíritu de Profecía que quiero leértelo. Manuscritos inéditos. El tomo 5 y te voy a leer la página 119. Mira lo que enseña este libro. El Dios que hizo el mundo es el único objeto ante el cual los seres humanos deben inclinarse. El creador de todo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así dice Génesis 1:1, pero si tú lees Juan 1:1 al 3, dice que en el principio era el verbo y todas las cosas fueron hechas por él. Quiere decir que Jesús también es el creador. Si tú lees Job capítulo 33 y capítulo 26, vas a mirar que dice que el Espíritu me formó. Quiere decir, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios creador, Él es el único objeto de nuestra adoración, no los seres humanos. Dice el párrafo, la segunda parte, lo siguiente. Él no ha dado a ningún ser humano la autoridad para reclamar para sí mismo veneración. No le ha dado a nadie el poder de convertirse en objeto de adoración. Está prohibido adorar a seres humanos, a cualquier imagen, a cualquier ídolo. Solo se adora a Dios. Solo le rendimos culto a Cristo Jesús. Solo honramos al Espíritu Santo, el único Dios verdadero, dice la Biblia. Él merece nuestra adoración. Qué bueno que tomemos esa decisión nosotros, que nosotros nos postremos ante Dios, que nosotros nos humillemos ante Dios, que nos humillemos ante nuestro Creador. Él lo merece, somos sus criaturas. Él es el único Dios verdadero. Él es nuestro mediador, debemos tenerlo presente. Quiero que sigamos en el estudio porque hay unos puntos más que queremos tocar en este importante estudio sobre quién es nuestro mediador. Esperamos que ya haya resolvido alguna de tus dudas, pero vamos a avanzar. Por ejemplo, quiero que leamos una historia muy importante que se encuentra en Mateo, el capítulo 12. Mateo 12, los versículos 46 al 50. Vamos a leer estos versículos porque necesitamos mirar cómo fue lo que Jesús nos enseñó en cuanto al trato con su madre terrenal, que es María, sus hermanos, en este caso que eran los hijos de José y no hijos de María. La Biblia nos da una tremenda explicación sobre ello. Dice la Biblia allí, mientras él aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Le dijo uno, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Es decir, allí Mateo, el evangelista, nos enseña que él lo estaban buscando su madre y sus hermanos. Cuando uno lo busca a la familia, el ideal es que uno le dé prioridad de atención a la familia. Cuando usted está muy ocupado y recibe llamadas, normalmente si no es muy urgente, usted deja la llamada allí en espera mientras se desocupa y mientras termina los compromisos y devuelve las llamadas. Pero si su familiar le está llamando, si su esposa le está llamando, uno pide permiso porque hay que contestarle a la familia, ¿o no? Sí, lo está buscando la madre y los hermanos. Y los que estaban allí, Jesús le mencionaron y le dijeron, mira, te están buscando y quieren hablar contigo. Jesús le responde de la siguiente manera. Respondiendo él les decía esto, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Buena pregunta. ¿Quién es la madre y los hermanos de Jesús? Él mismo lo va a responder. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y esa es mi madre. Amén. Jesús dijo, todo el que hace la voluntad, todo el que vive de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, esa es mi madre, ese es mis hermanos. Es decir, el privilegio más grande que podemos tener nosotros como cristianos es hacer la voluntad de Dios, regirnos a su voluntad y nos convertimos en hermanos de Cristo Jesús. Eso somos. Pero saben, hay un texto muy bonito que quiero leértelo porque cuando las mujeres veían pasar a María, le decían cosas por el privilegio que Dios le había dado. Era un privilegio muy grande.
el llevar al Mesías en el vientre. Si usted lee la historia, por ejemplo, en Patriarcas y Profetas, vas a notar que desde que Adán conoció el plan de salvación con Eva, Eva creía que cuando quedó embarazada iba a ser el Mesías. Todas las mujeres desde Eva para acá, cuando quedaban embarazadas, creían que iban a tener el Mesías. Así que era un privilegio muy grande que Dios escogiera a una mujer. Escogió a María y la Biblia enseña que cuando María pasaba, las mujeres les decían cosas. Mira, por ejemplo, vayamos a un texto bíblico. Lucas 11, 27 y 28. Una escena muy tremenda cuando Jesús iba pasando lo que le decían algunas mujeres. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que te amamantaron. Le decían a Jesús: bienaventurado el vientre que te llevó, en este caso María, y la que te amamantaron. Además, dice la segunda parte del texto, pero él respondió. Jesús respondió a estas personas que le decían esto: antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Amén. Es decir, es un privilegio más grande el obedecer a Dios y guardar su palabra que haber llevado al Mesías en el vientre. Eso lo dijo el mismo Jesús. Somos más bienaventurados aquellos que guardamos la palabra de Dios, que obedecemos, porque no es lo mismo creer que obedecer. Hay muchas personas que dicen creer en Dios, pero cuando usted le dice: mire, venga a obedecer esto, los 10 mandamientos hay que obedecerlos, ahí sí dicen que no, que eso no. No, señores, hay que obedecer a Dios. Y cuando tú y yo obedecemos a Dios y guardamos su palabra, somos bienaventurados aún más que María, que llevó al mismo Mesías en el vientre. Eso lo enseñó el mismo Jesús. Qué bueno. Te pregunto, ¿te gustaría ser un bienaventurado, una bienaventurada o no? Amén. Yo espero que sí. Si lo quieres hacer, entonces es fácil. Empieza a obedecer a Dios. Empieza a guardar su palabra y serás un o una bienaventurada. Quiero que leamos allí otro párrafo del libro Manuscritos Inéditos, el tomo 5, la página 120. Mira lo que dice allí el espíritu de profecía. Se ofrecen oraciones y determinando a determinados santos del cielo, a los que se piden muchos favores. Pero esos personajes no están en el cielo. Escuche bien, se ofrecen muchas oraciones a personajes y aquí dice el párrafo que ellos no están en el cielo. A esos santos, entre comillas, que usted dice que están en el cielo y ora para que le haga un milagro, ellos no están en el cielo, están en el sepulcro. Descansan porque la Biblia dice que la muerte es como un sueño. La segunda parte del párrafo afirma: yacen en sus tumbas hasta la venida del Hijo de Dios en las nubes de los cielos. ¿Dónde están? Están en sus tumbas todavía, así que no esté elevando oraciones a personas que no tienen vida. Yacen en sus tumbas, todavía permanecen en sus tumbas. María, la madre de nuestro Señor, no ha sido resucitada. Escuche bien la afirmación. María, que usted cree que está en el cielo, no está en el cielo. No ha resucitado, aún está en el sepulcro. Además dice, está esperando el sonido de la trompeta de Dios, que llamará a los muertos a salir de su prisión. ¿Dónde está? Esperando la final trompeta. ¿Cuándo será esa final trompeta? Pues lee Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17. La Biblia enseña allí que el mismo Señor descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y ¿con qué? Con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que la resurrección de la que habla aquí la Biblia, la primera resurrección es cuando Cristo vuelva por segunda vez. Allí María tendrá parte con todos los que resucitarán. Y es bueno que lo tengas presente. Además dice, todas las oraciones ofrecidas a María quedan truncadas. Los oídos de María aún no han sido atravesados por la trompeta divina. Es decir, todas las oraciones que se ofrecen a María y a los santos, entre comillas, no son contestadas. Ellos aún están en el sepulcro, incluido María. Así que aquellos que dicen que María se fue al cielo y que está en el cielo, están muy equivocados. El que está en el cielo es Cristo Jesús.
El que está en el cielo es el Padre. Allí está Jesús intercediendo por nosotros. Así que algunos dicen, ¿cómo no vamos a venerar a María si es que ella fue la madre? ¿Y quién no va a venerar la madre? Pues te quiero dar una noticia y te la quiero dar con la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 62, afirma lo siguiente. Pues, ¿qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Es decir, cuando Jesús vino a esta tierra a hacerse hombre, Jesús ya existía antes de venir a esta tierra y de estar en el vientre de María. Así que lo único que hizo María fue tenerlo en el vientre mientras nacía cuando se hizo hombre. Pero Jesús ya existía. ¿Cómo sabemos eso? Te lo acabo de leer. Pero te leo un texto más para que salgas de dudas. Dice Juan 8:58 lo siguiente. Jesús les dijo, de cierto os digo que antes que Abraham fuera, yo soy. Si tú miras la cronología bíblica, Abraham fue de la era patriarcal, mucho tiempo antes de Jesús cuando vino a esta tierra. Pero Jesús afirma que antes que Abraham existiera, él era. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Jesús es eterno, que Jesús no tiene ni principio ni fin. Cuando la Biblia habla del origen de Jesús, lo habla porque se hizo hombre, pero la naturaleza divina siempre estuvo con él. El mediador que tú y yo tenemos es Dios. No puede ser un ser humano, porque entonces necesitaría un Salvador también. Así que aquellos que dicen que hay que venerar y adorar a María porque es la madre de Jesús, les cuento, Jesús lo único que hizo fue hacerse hombre y Dios utilizó a María, pero él ya existía. Por lo tanto, hay que adorar al Dios eterno que se llama Cristo Jesús. No adores a ningún ser humano. Eso le desagrada a Dios. Si a ti te quedan dudas, te invito a que leas Éxodo 20. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? Los primeros mandamientos dicen, no tendrás dioses ajenos. También dicen, no te hagas imágenes. A Dios le desagrada la idolatría. Es pecado ante los ojos de Dios. Pero a Dios le agrada que nosotros le adoremos, que nosotros nos postremos, que nosotros le demos la honra y la gloria por siempre. Él se la merece. Él es el Dios eterno. Mira lo que enseña allí hablando sobre la eternidad o la divinidad de Jesús. Dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. ¿Quién es el abogado? ¿Quién es el juez? Es Cristo Jesús. Así que cuando usted peca, no necesita ir donde ningún ser humano. La Biblia enseña que abogado tenemos ante el Padre. Quiere decir que tenemos un mediador que se llama Cristo Jesús. Él intercede, Él es nuestro abogado, Él es nuestro juez. Debemos de tenerlo de nuestro lado. Si tú no has aceptado a Cristo Jesús, estás en una situación crítica. Podríamos decir que estás en cuidados intensivos. ¿Por qué razón? Porque gracias a Cristo Jesús, hoy podemos tener acceso al cielo. Él es el mediador. Si tú no consigues el abogado, vas a perder toda esta situación, todo el plan de salvación, porque necesitamos el abogado que es Cristo. Necesitas contratar el abogado. Y saben que es gratis. Lo único que tienes es abrirle tu corazón, eso es lo que hay que hacer. Aceptarlo como el Salvador de tu vida, entregarte a Cristo Jesús, tomar la decisión de ser bautizado. Haz el pacto con Dios. Ello enseña. Así dice la Biblia. Él es nuestro abogado. Un libro llamado El deseo de todas las gentes, la página 489 dice, en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Amén. Escuche bien. En Cristo hay vida original, es decir, es el autor de la vida. Él es Dios. Si tú tienes duda con esto, te leo la segunda parte del párrafo. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene la vida eterna. Aquella persona que dude de que Jesús es Dios, también debe dudar de su salvación. Porque la garantía que vamos a ser salvos es que Jesús es divino, es eterno, es Dios, es tu mediador, es mi mediador. Es tu abogado, es nuestro abogado. Hay vida original en Cristo. Qué bendición, apreciado amigo que me escuchas.
Si tú vivías sin esperanza, de hoy en adelante debes saber que hay esperanza en Cristo Jesús. Debes tener presente de que tenemos todavía a alguien de nuestra parte y se llama Cristo Jesús. Él todavía sigue llamando. Él todavía sigue invitando a aquellas personas que no le han aceptado. Si tú que estás aquí, apreciado amigo, escuchando este tema, aún no has tomado la decisión, te invito. Abre tu corazón a Cristo Jesús. Él quiere ser el mediador de tu vida también. Escríbelo allí. Yo quiero que Jesús sea mi mediador. Señor Jesús, sé mi mediador. Dios va a ser el mediador de tu vida si tú le abres tu corazón. Y saben, doy gloria a Dios porque no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros en esta tierra y a Jesús en el cielo intercediendo y mediando por ti y por mí. Qué bendición lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Te quiero leer lo que dice Hechos, el capítulo 4, el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. En ningún otro. Yo creo que te queda clara la expresión. No hay otra persona por la cual podamos ser salvos sino solo por Cristo. En ningún otro quiere decir que si tú y yo queremos ser salvos, debemos buscar a Cristo Jesús. No tenemos otra opción. Si hubieran unas opciones, varias, yo te diría, mira, está esta, por aquí te pueden salvar, por acá también, pero no, solo hay una. Por lo tanto, si hay una sola opción, debemos echarle mano. ¿Y qué hacer? Pues nuevamente te invito que abras tu corazón a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que seas salvo y podamos vivir eternamente con nuestro Dios. El plan de salvación está allí, pero si tú no crees y si tú no abres tu corazón, no va a servir de nada. Toda la provisión hecha por el cielo se va a dañar, se va a perder. ¿Por qué razón? Porque tú no quisiste aceptar. El cielo lo dio todo para que tú y yo seamos salvos. Y nosotros lo único que debemos hacer es buscarle, seguirle, obedecerle, abrirle nuestro corazón. ¿Y por qué el ser humano es tan duro? Dios queriéndolo salvar y él huyendo de la salvación, escondiéndose del que le quiere dar la vida eterna. ¡Qué raro! ¿No es mejor detenernos y decirle, Señor, sálvame, ayúdame, sé mi salvador, sé mi mediador? Si tú haces eso, Dios va a obrar milagros en tu vida. Él va a transformar tu vida y vas a vivir con esperanza. Te quiero leer un párrafo aquí que se encuentra en Consejos sobre la obra de la escuela sabática, la página 62. Escucha lo que se menciona acerca de Dios según lo que dice el espíritu de profecía. El Dios que hizo los cielos y la tierra es el único Dios vivo. Amén. El que hizo el cielo y la tierra es el único Dios vivo. Quiere decir que los otros dioses son muertos. Los que se les llama a Dios no tienen vida porque son de piedra, son de barro, de metal, no vive. Por lo tanto, el único Dios vivo fue el que hizo el cielo y la tierra y es el Dios verdadero. Él es el autor del cristianismo, el autor de toda verdad, que instituyó el sábado, el séptimo día, cuando echaba los fundamentos del mundo. Amén. Váyase a Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y vas a notar el plan de Dios. Allí en Génesis 1 se da la dieta original, una dieta vegetariana. En Génesis 2 se instituye el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero también se da el sábado como día de reposo. Estas tres cosas debemos tenerla presente porque siempre ha sido el plan de Dios. Y el Creador, el que nos dio la vida, desde el principio lo instituyó así. Por lo tanto, hermano que me escuchas, es el autor del cristianismo. Tú y yo existimos gracias a Cristo Jesús, gracias a Dios, porque Él instituyó todo el movimiento cristiano. Él instituyó el cristianismo y también dice que es el autor de la verdad. Así que no todo el cristianismo es verdadero, pero Él es el autor del cristianismo verdadero. Así que qué bueno que sepamos estas verdades bíblicas y sepamos que Dios es el creador, que Dios es el autor de todo. ¡Qué bendición! ¡Qué bueno saberlo! Gracias a Dios por ello. Voy a leerte un último texto bíblico. Dice Filipenses, el capítulo 2, el versículo 10 y versículo 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla,
de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. La Biblia dice, toda rodilla se dobla ¿ante quién? Ante Cristo. Merece toda nuestra adoración. Lea Mateo 28, lea los últimos capítulos de Juan, de Lucas, de Marcos. Los discípulos adoraron a Jesús, se postraron ante Él antes de irse al cielo. Todas las naciones deben postrarse ante Cristo, el cielo y la tierra. Y la Biblia allí dice, los que están en los cielos, en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Él es nuestro mediador. Gracias a Él, hoy podemos tener acceso a la salvación y a la vida eterna. Te pregunto, apreciado amigo, apreciado hermano, ¿te gustaría abrirle tu corazón a Cristo Jesús? ¿Te gustaría aceptarlo como el Salvador y el mediador de tu vida? ¿Te gustaría aceptarlo como el abogado de tu familia? Ábrele tu corazón a Cristo Jesús ahora que hay tiempo. Más adelante va a ser tarde y no vas a tener excusa porque ya has escuchado el mensaje. Pero es el momento de tomar la decisión. Cristo Jesús quiere ser el mediador de tu vida ante el Padre. Quiere ser aquel que intercede por nosotros. ¿Qué debemos hacer? Entregarle nuestra vida y cada día vivir obedeciendo su palabra y prepararnos para su pronto regreso. Hermano que me estás escuchando, también cada día vive con la seguridad de que Cristo Jesús es tu mediador. No te alejes de Él, al contrario, cada día confesemos que Jesús es Dios, que Él merece la honra y la gloria por los siglos. Gracias a Él, hoy estamos aquí. Doy gracias a Dios que me queda claro que el mediador tuyo y mío se llama Cristo Jesús. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Yo espero que todos los que estamos escuchando esta transmisión tomemos la decisión de decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi mediador. Escríbelo. Señor, ayúdame, que yo quiero que seas mi mediador. Señor, decido de hoy en adelante aceptarte como el mediador de mi vida, como el salvador de mi corazón, de mi vida, de mi familia. Hazlo. Es la mejor decisión de tu vida. Si esta es la decisión de usted que me está escuchando, apreciado amigo y hermano, voy a invitarte a que tengamos una oración. Vamos a conformar este pacto con Dios, a confirmarlo, pedirle, Señor, queremos que siga siendo nuestro mediador. Oramos. Querido Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Nos dejas claro que eres nuestro único mediador, que sabemos, Señor, que Jesús sigue intercediendo por nosotros en el cielo. Pero hay algunos amigos, Señor, escuchando este mensaje que aún no se han entregado a ti, que el Espíritu Santo obre en ellos para que entreguen sus vidas a Cristo Jesús. Y también, Señor, a cada hermano que escucha tu palabra, que podamos, Señor, convencernos que Jesús es nuestro abogado, que Él es nuestro juez y que debemos tenerlo de nuestra parte para ir al cielo. Gracias por escucharnos, gracias por tu palabra y por dejarnos en claro, Señor, que Cristo Jesús es nuestro mediador. Estamos agradecidos por la dirección del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios por permitirnos escuchar su palabra nuevamente. Queremos pedirles a todos que se suscriban a los canales que están transmitiendo estos temas, Daniel Rocha Ministerio y el canal Más de 1000 Razones. Suscríbete, activa la campanita, comparte este mensaje para que muchas personas sigan conociendo el mensaje de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga, apreciado amigo, que Dios te guarde.